Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a este directo que vamos a empezar en 2 minutos. Y quiero agradecer a Bar Talent Lab, la iniciativa formativa de Coca-Cola European Partners Iberia, la oportunidad que me brinda para poder compartir un espacio aquí en estas Stories Live de Instagram con todos vosotros para poder seguir hablando y seguir conversando acerca de cómo vamos a afrontar esta situación a partir del día que volvamos a subir las persianas de nuestros establecimientos. Bienvenidos ya a los más de 105, 109 personas, 115 que nos estáis acompañando esta tarde. Muchísimas gracias por participar en estos directos organizados por Bar Talent Lab, como os decía, la iniciativa formativa de Coca-Cola European Partners Iberia. Para mí es un placer estar con vosotros esta tarde y poder tomar el testigo de otros grandes profesionales que también han pasado por este espacio y a los cuales también les habéis hecho muchísimas preguntas. Voy viendo muchísimos amigos conectándose, muchísimos amigos también de Latinoamérica. ¿Qué tal estáis todos? Yo feliz de estar con todos vosotros. Gracias, muchísimas gracias por hacerme un hueco en vuestra tarde y por juntos generar conversación sobre este sector que tanto nos apasiona. Vamos a comprobar, ¿me oís todos bien? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Me veis bien? Perfecto, creo que sí. La conexión es buena, el audio es bueno, por lo tanto vamos a empezar con este Bar Talent Lab y voy a arrancar con algunas de las preguntas que durante estos últimos días nos habéis remitido tanto a las redes sociales de Bar Talent Lab como a mis propias redes sociales. Nos han llegado muchísimas preguntas y algunas de ellas eran muy parecidas, así que lo que hemos hecho es agruparlas para poder dar al máximo de personas una respuesta. Y y todo ok desde Costa del Norte, Galicia. Hola Galicia. Hola a todos. Encantada, encantadísima de estar con vosotros. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Os parece? Vamos allá. De las muchísimas que me habéis enviado, voy a poner la primera, la siguiente, que es: ¿qué estrategia recomiendas para las próximas fases? Yo la estrategia que os recomiendo, más allá de las próximas fases, porque estamos en un momento de tremenda incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos exactamente en qué escenario nos vamos a encontrar el día que por fin podamos retomar las operaciones de nuestros negocios, de nuestros bares, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, de los chiringuitos de playa. No sabemos qué normativas, qué nuevas regulaciones vamos a tener. No sabemos exactamente cuál va a ser la reacción social. Y como no lo sabemos, es muy difícil plantear estrategias. Lo que es recomendable en estos casos es pensar y hacer un análisis. Hacer un análisis de lo que está ocurriendo y bajarlo a vuestro microentorno. Sabemos globalmente lo que está ocurriendo, lo vemos cada día en las noticias y empezamos a escuchar muchas noticias de países que se van recuperando y que van volviendo, van reiniciando sus actividades. Pero no sabemos si en nuestro caso va a ser exactamente lo mismo o cómo va a ser. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es proyectar escenarios, es pensar qué puede ocurrir, valorar diferentes escenarios. Para ello, yo os recomiendo que analicéis el microentorno. ¿Dónde está vuestro bar? ¿Dónde está vuestro restaurante? ¿Estáis en una zona turística? ¿Estáis en un pueblo del interior? ¿Estáis en un área donde hay mucha vivienda residencial? ¿O estáis en una zona donde hay muchas tiendas, una zona comercial? O tal vez vuestro restaurante o vuestro bar esté situado muy cerca de un centro donde hay una gran cantidad de oficinas, de trabajadores.
Cada uno de vosotros va a tener un microentorno diferente. Las reacciones que os vais a encontrar, la nueva demanda que os vais a encontrar va a ser diferente. Analizar qué es lo que va a pasar en ese momento. Analizar qué es lo que va a pasar en vuestra calle, en vuestro barrio, en vuestra ciudad, en aquel entorno más próximo. Intentar pensar cómo va a ser la reacción de la gente, qué nuevas necesidades vamos a encontrar, cuáles serán las nuevas oportunidades. Hablamos mucho de delivery o hablamos mucho de poder producir nuestra comida en nuestras cocinas, en nuestros centros de producción para otras industrias, para supermercados, para tiendas gourmet. Valorar qué escenario es el escenario en el que se mueve vuestro restaurante, vuestro bar, e intentar proyectar ese escenario de una forma muy micro, muy local. Esa creo que es la estrategia más coherente. Intentar plantear, intentar visualizar qué es lo que va a pasar en nuestro barrio, en el entorno más inmediato de nuestro negocio, y a partir de ahí empezar a detectar oportunidades. Voy con la segunda pregunta. Y es una pregunta que también hemos recogido varias preguntas que venían con diferentes enunciados, pero que todas convergían en una misma inquietud y me decían: ¿cómo podemos innovar en esta situación? ¿Se puede innovar en una situación de crisis, en una situación atípica como la que estamos viviendo ahora? Por supuesto, porque la innovación necesita de reflexión. La innovación necesita de tiempo, necesita de ideas, y ahora es el momento que, juntamente con vuestros equipos, con aquellos que están más próximos al cliente, con aquellos que viven el día a día y con aquellos que en definitiva son los que tienen más información sobre la realidad del negocio, es con ellos con los que podéis empezar a innovar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Os voy a recomendar una técnica que yo utilizo. Muchos de vosotros sabéis que en mis ejercicios de estrategia, en mis clases de estrategia, utilizo mucho una metodología que se llama Blue Ocean Strategy, la estrategia de los océanos azules. Es una metodología estratégica que contiene una serie de herramientas de análisis y de las cuales hay una que a mí me gusta muchísimo. Y es una herramienta que consiste en hacer un cuadrante, una matriz de 4 cuadros, y hacerse 4 preguntas a uno mismo. ¿Qué es lo que yo puedo eliminar de mi negocio? ¿Qué es aquello que me está costando recursos? Recursos pueden ser tiempo de mi personal, puede ser dinero. ¿Cuáles son aquellas que me cuestan recursos y que en el momento de la reapertura no va a tener ningún sentido? ¿Las puedo eliminar? ¿Puedo eliminar una serie de factores de mi negocio que no van a tener demasiado sentido? Ahí ya tenemos un primer bloque, el bloque de los eliminados. Vamos con el segundo bloque de este matrix, de este cuadrante que os estoy sugiriendo para poder hacer este análisis estratégico que os lleve a la innovación, a innovar en vuestros negocios. El segundo cuadro es el cuadro del reducir. ¿Cuáles son aquellas operaciones, procedimientos en los que no hace falta dedicarle tantos recursos? Es decir, ¿qué puedo reducir de mi negocio que no tiene tanto valor para mi cliente y que además me cuesta recursos? Tenemos otra casilla, la de reducir. Vamos a por una tercera, la casilla de este matrix que va a ser la de aumentar. ¿Bien? ¿Cuáles son aquellos procedimientos, aquellos sistemas, aquello que hacéis en vuestro negocio que vosotros pensáis que podrían aumentarse y generar mucho más valor para vuestro cliente? Hacer una lista, apuntarlos todos en ese tercer cuadrante. Y ahora vamos al divertido, vamos al cuadrante de crear. Bien, hemos eliminado, hemos reducido, hemos aumentado y ahora vamos a divertirnos creando. ¿Qué podemos crear en nuestro negocio? ¿Qué podemos aportar de nuevo? ¿En qué podemos inspirarnos? ¿Qué hace la competencia que tal vez nos pueda funcionar a nosotros? ¿Qué hacen otras industrias
que nos pueda aportar a nosotros? ¿Qué ejemplos de otro tipo de negocio podemos tomar que nos beneficien, que aumenten el valor de nuestra propuesta? Cuando tenéis este primer matrix hecho, con eliminar, reducir, aumentar y crear, os va a permitir realizar una nueva curva de valor. Os va a permitir ver cómo podéis crear una nueva curva de valor eliminando ciertos factores que pedían muchos recursos y que en el momento de la reapertura tal vez no sean los más importantes en ese momento. Os va a permitir analizar qué podemos reducir y qué debemos aumentar para poder estar a la altura en ese momento, y finalmente podemos crear un nuevo valor a partir de la inspiración de otras industrias, de otros negocios, de nuestra competencia, por supuesto. Y ahí tenéis un buen ejercicio para innovar. Un ejercicio que lo podéis hacer con vuestros equipos. ¿Por qué no? Ahora estamos todos zumbeando, ¿verdad? Por las mañanas, por las tardes, en muchísimas reuniones. Incluso muchos de nosotros estamos organizando esas cenas en Zoom, esos encuentros con amigos en Zoom, ¿verdad? ¿Por qué no utilizar también este tipo de herramientas que nos permiten seguir en contacto, seguir unidos para poder trabajar con nuestros equipos, para poder contar no únicamente como lo hacemos en el día a día con sus manos muchas veces y su esfuerzo físico, sino también con su cabeza, con su mente, con su imaginación, con su creatividad? Estoy segura que si ponéis a vuestros equipos a pensar en ello, van a salir ideas fabulosas que os van a permitir crear esa nueva curva de valor, que os van a permitir tener una estrategia de innovación para cuando volvamos a abrir nuestros restaurantes, nuestros bares, para cuando volvamos a subir la persiana y a recibir a todos esos clientes que tanto echamos de menos, ¿verdad? Hay una tercera pregunta que me habéis hecho. Vamos allá. Eva, ¿por qué dices siempre que no hay que bajar precios? Pero si lo va a hacer todo el mundo. Bajar precios es una de las primeras cosas que se nos ocurre. En nuestro sector tenemos un par de comportamientos muy endémicos, y es que cuando vienen las vacas más flaquitas, sacamos la tijera y empezamos a recortar. Recortamos en personal, recortamos en marketing, recortamos en algún tipo de inversión, en equipamiento, ¿verdad? Eso lo hacemos rapidísimamente, sacar la tijera. Y lo segundo que hacemos es entrar en pánico y bajar precios. Fijaros que esto es una estrategia, la de bajar precios, que a corto plazo os puede traer algún beneficio, pero pensar que después vais a tener que volver a posicionaros, vais a tener que volver a recuperar vuestro ticket medio, vuestro estándar de precio. Con lo cual, yo lo que os recomiendo es que no bajéis precios drásticamente. Estudiar vuestra carta de bebidas, vuestra carta de coctelería, vuestra carta de comida, de bocatas, de ensaladas, de platos combinados, de menús, de aquello que sea que sirváis en vuestros restaurantes. ¿Bien? Y una vez analicéis esta carta, intentar crear, si queréis bajar precios, una oferta paralela. Una oferta que no sea exactamente la misma que ya teníais, que el cliente no vea que habéis reducido los precios para poder competir mejor, sino que podéis lanzar nuevos productos con un precio mucho más competitivo, y a la vez estos nuevos productos, que pueden tener un precio mucho más competitivo, mucho más atractivo para un cliente, que estamos seguros que todos nosotros vamos a tener un poquito más de recelo a la hora de gastar fuera de casa, pues bien, que ese cliente que va a acudir no vea que habéis hecho una bajada de precios drástica, sino que lo que habéis hecho es generar una nueva oferta que tiene unos precios muy competitivos. ¿Y dónde está el secreto de esta estrategia? En la que esta nueva oferta debéis de intentar trabajarla para que tenga el máximo margen posible, ¿sí? Tenéis que intentar pensar en una oferta alternativa de salida, obviamente, que encaje con la identidad de vuestra cocina o de la identidad de vuestro bar, ¿no? Del tipo de coctelería o de bebidas que vosotros ofrezcáis, que encaje dentro de vuestra personalidad, pero que os permita ofrecer un producto
competitivo, más barato, más competitivo, más asequible, más atractivo en ese momento para vuestra comunidad de clientes, pero que por el otro lado no castigue vuestra cuenta de explotación, que por el otro lado también mantenga un margen de beneficios que os permita acelerar esa curva de recuperación. Fijaros, si lo que hacéis es bajar el precio, pero no retocáis el coste de vuestros productos, lo que vais a conseguir es reducir el margen. Bien, reduciendo el margen, vuestra ganancia va a ser inferior. Eso no lo queremos. Lo que queremos es seguir manteniendo nuestro margen y trabajar esa política de precios de una forma más coherente, de una forma que beneficie a nuestra comunidad de clientes, pero que también beneficie al negocio. Os veo aquí, bajar precios es un error. Veo que estáis todos muy alineados con que bajar precios es un error y un montón de corazones con esa propuesta de no bajéis precios. Vamos a intentar mantener nuestro margen y trabajar una oferta complementaria que os ayude a acelerar esa curva de recuperación. Una cuarta pregunta. Me dicen, un día te oí hablar de Yield Management. ¿Puedes explicarme qué es? Claro, por supuesto que puedo explicaros qué es el Yield Management. Mirad, yo vengo del mundo de la hotelería. A mí me conocéis muchísimo porque en los últimos años, muchos años, me he dedicado muchísimo al mundo de la gastronomía, al mundo de la restauración, de la gastronomía profesional, de los bares, de los restaurantes, de las coctelerías, ¿verdad? Pero realmente, os voy a contar un pequeño secreto, yo vengo del mundo del turismo y de la hotelería, del mundo de los hoteles. Durante muchos años me he dedicado, incluso he sido directora de hotel y conozco muy bien cómo funciona la hotelería. Y Yield Management es una técnica de Revenue Management que se utiliza en hotelería, en los hoteles, para poder optimizar al máximo la venta. ¿Qué es el Yield Management? Es vender al mejor precio, en el mejor momento, al mejor cliente, el mejor producto. ¿Bien? Es un entramado bastante complicado y hay gente en los hoteles, los Revenue Managers, que se ocupan, que trabajan de Revenue, que trabajan el Yield Management diariamente. ¿Os habéis dado cuenta de que en el mundo de los hoteles la oscilación de precios de una habitación cambia? Una habitación en una zona turística, en la Costa del Sol, en Málaga, en Tenerife, en Ibiza, en periodo vacacional, en agosto, es muchísimo más cara que esa misma habitación, exactamente la misma, sin tocar nada, con las mismas utilidades que tiene dentro, exactamente igual, tiene otro precio cuando es temporada baja. No vamos a pagar lo mismo por una habitación en el Benidorm en el mes de agosto que la misma habitación en el mes de febrero, ¿verdad? Eso es muy entendible. En el sector hotelero se entiende. Cuando hacemos una reserva en cualquier buscador o directamente en el motor de reservas de la página web del hotel, entendemos que va a haber una diferencia, que hay factores que van a influenciar en que ese precio sea diferente. La oferta, la demanda, ahí va ligado a las temporadas. Y fijaros que en los restaurantes no lo hacemos. Una mesa de un restaurante, el ticket de un restaurante, vale exactamente lo mismo un sábado por la noche, donde hay una gran demanda, que un martes por la mediodía, donde la demanda es mucho inferior. Entonces, viniendo desde el mundo de los hoteles y habiendo trabajado muchísimo con Revenue Managers y entendiendo bien el concepto de Yield Management, me pregunto, ¿seríamos capaces en los restaurantes y en los bares de modificar nuestro precio en referencia a la demanda? ¿Podríamos vender el mismo menú a más precio, más caro, un sábado por la noche porque tenemos más demanda que un martes al mediodía, que nuestra demanda es inferior? Eso es Yield Management. Combinar el efecto de la oferta y la demanda para poder vender en todo momento al mejor precio, el mejor producto, en el mejor momento, al mejor cliente. No lo aplicamos en restaurantes, sencillamente porque el cliente de restaurante
El cliente que consume en el restaurante no tiene interiorizado que pueda haber una movilidad de precios. En cambio, en los hoteles sí lo tenemos muy interiorizado y no nos extraña y lo aceptamos perfectamente. No sé cuál sería la reacción de cualquier cliente que llegase al mismo restaurante el fin de semana y encontrara de que hay un suplemento o un cambio de precios por fines de semana. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que lo entenderían? ¿No lo entenderían? ¿Podríamos llevarnos esta técnica de revenue de la hotelería a la restauración? Ahí os dejo la pregunta. Esta vez la pregunta es mía. Vamos con otra. Después del virus, ¿van a haber cocineros y camareros robots? No creo que de repente entremos en un mundo lleno de robots sirviendo en los restaurantes y cocinando nuestros platos. Sí es cierto que se están haciendo muchísimos avances en robótica, en lo que se llama procesos robotizados, procesos automatizados, ¿no? RAP, ¿no? Procesos automatizados robóticamente. Sí es cierto, y además Internet está lleno de ejemplos y de vídeos de robots que trabajan en la cocina, manipulando alimentos, en la producción, en el área de producción, y también vemos pequeños robots que actúan de runners, ¿verdad? En la sala, ¿cierto? Bien, yo creo, mi opinión es que no va a ser un cambio tan drástico. De repente no vamos a entrar en la cantina de Star Trek, ¿no, verdad? O en la cantina de la Guerra de las Galaxias. No va a ser esa la situación. Lo que sí vamos a ver es mucha más automatización de procesos, pero es algo que no va a ser porque el virus lo empuje, sino porque ya llevábamos muchísimo tiempo, muchas empresas trabajando en poder ofrecer estas soluciones al mercado, que son muy eficientes y que para cierto tipo de restaurantes o de bares o de puntos de venta pueden ser muy interesantes, muy óptimos. No creo que el día que abramos, lleguemos a un restaurante y nos hayan cambiado a nuestro camarero favorito por un robot. No lo creo, y seguiremos encontrando al equipo de cocina con las manos en la masa. Otra pregunta. Yo tengo un restaurante en una zona de mucho turismo y dicen que este año no tendremos. ¿Qué puedo hacer? Bien, ¿tu turismo era doméstico? ¿Era del país? ¿O tu turismo era internacional? Vamos a ponernos serios y vamos a ser realistas y honestos. Este año las regulaciones de viajes, el miedo que tenemos al contagio, la falta de una vacuna que nos proteja va a ser un elemento importante que va a frenar muchísimo la entrada de turistas en nuestro país y en todos aquellos países muy vinculados al sector del turismo. No somos los únicos. Italia, por ejemplo, también es un país muy turístico. Túnez es un país muy turístico. Esas ciudades-estado, ¿verdad? París, Londres, Nueva York, Venecia, viven muchísimo del turismo. En nuestro país, Barcelona, sabéis que yo soy de Barcelona. Aquí uno de nuestros grandes valores es el gran atractivo que tenemos para el turista. Evidentemente, viendo las proyecciones de todos los economistas y todos los estudios de las grandes consultoras, sí estamos viendo que va a haber un parón en la actividad turística debido a que vamos a tener menos facilidad para poder movernos, que las fronteras van a ser más difíciles de cruzar y que además a esto se le va a sumar, cómo no, ese miedo que todos vamos a tener al principio hasta que podamos disponer de una vacuna para sentirnos más seguros viajando. Si tu establecimiento, tu bar, tu restaurante, tu coctelería está en una zona turística, tienes que analizar cuál es el turismo. Si es un turismo extranjero, yo te recomiendo que pivotes tu negocio, yo te recomiendo que cambies, que te orientes, que tal vez mires más a tu propio entorno, a ese entorno de vecinos, de comunidad, a ese entorno más cercano que va a ser el que se va a convertir en tu posible cliente directo. ¿Y cómo pivotas tu negocio hacia ahí?
Primero intentando entender qué es lo que van a querer esta nueva comunidad de clientes a la que te quieres dirigir. Si tú tienes un menú muy enfocado al turista, un menú, esos menús de paella sangría, ¿verdad? Que triunfan muchísimo y que son muy populares en muchísimas zonas turísticas, tal vez a alguien que viva muy cerquita de tu restaurante, de tu establecimiento, esa no va a ser la oferta que más le va a seducir, con lo cual empieza a pensar qué es lo que podrías construir como oferta gastronómica para ese nuevo cliente que va a ser el que vas a tener el día que abramos, es al que te vas a tener que dirigir. En cuanto a la experiencia de sala, exactamente lo mismo. Imagínate que eres un tablao flamenco de Madrid o de Granada y que el 99% de tu clientela es extranjera. Bien, ¿cómo pivotamos eso hacia lo doméstico? Ponte a pensar porque todos esos turistas, desafortunadamente, todas las previsiones dicen que no los vamos a tener, con lo cual debemos empezar a pensar en ese consumo doméstico. El gobierno, España está haciendo campañas ya de marca país para empujar, para estimular el consumo doméstico, para animarnos a todos a recorrer más nuestro país, a descubrir sitios, lugares, territorios que no conocíamos. Es una campaña fantástica que nos va a apoyar a los restauradores, a los hoteleros y a los hosteleros a poder pivotar nuestro modelo de negocio y enfocarlo hacia esa clientela mucho más local que va a ser la que nos vamos a encontrar cuando abramos nuestras puertas. Vamos con otra pregunta. Estamos pensando en poder comprar programas para hacer digitalización. ¿Cuáles son los mejores? Y esto probablemente viene porque sabéis que yo soy muy fan de la digitalización y que creo que cuando incorporamos sistemas que nos permiten digitalizar muchos procesos administrativos, de gestión, de control, de venta, de compra dentro de nuestro establecimiento, lo que hacemos es varias cosas. La primera es un tremendo ahorro de tiempo. Si es cierto que muchas veces implementar un sistema así pues pide dedicación, pide una cierta disciplina y pide un esfuerzo inicial para poder configurar el programa, poder parametrizarlo, incorporar todos los datos que ya tenemos. Eso es cierto. Pero una vez tenemos configurado un entorno, un ecosistema digital de diferentes aplicaciones que podemos interconectar y podemos integrar, nos damos cuenta de que a un golpe de clic tenemos mucha más información, la tenemos más veraz, la tenemos más real y eso nos va a permitir tomar decisiones. En un momento como el que se avecina, en el que vamos a tener que trabajar con una visión muy de revenue, vamos a tener que dejar un poquito de lado cierto romanticismo que tanto nos apasiona de nuestro sector y vamos a tener que meter mucho más esfuerzo y recursos en gestionar bien, tiempo en gestionar bien, buenas herramientas digitales van a ser un aliado perfecto para poder gestionar mejor, para poder acelerar esa curva de recuperación. ¿Qué es lo que podemos digitalizar? Podemos digitalizar el almacén, las compras, toda esa gestión de albaranes, de entrar facturas, todo eso que es pesadísimo, pero que es necesario hacerlo. Hay herramientas digitales que nos pueden gestionar esta parte. La parte del personal, cuando tú tienes un equipo muy grande, tienes un restaurante donde tienes 30, 40 personas trabajando, o tampoco hace falta tener tanta gente en el equipo, tienes 15 y tienes que empezar a montar turnos. Todos los del sector sabemos que nadie quiere hacer turnos de personal, ¿verdad? Porque es complicado, porque es tedioso, porque hay que jugar con muchos factores, porque además hay algo que no sabes y es exactamente qué va a suceder ese día en el que tú estás planificando tener un 30% de tu equipo trabajando en el servicio del mediodía y un 40% trabajando en el de noche y el 10% es el que te está librando ese día. Eso, entender las necesidades de cada uno, conciliaciones familiares, estudios, incluso si tenemos gente que está estudiando, compaginando sus estudios con el trabajo, eso es muy difícil de planificar con un boli
y un papel, muy difícil de planificar con una hoja Excel. En cambio, sí tenemos programas que nos permiten hacer esa gestión y además nos lo hacen con mucha más rapidez, nos lo hacen además teniendo en cuenta las diferencias y las sensibilidades de nuestro equipo. ¿Para qué? Como os decía antes, para poder apoyar, tener una buena política de conciliación o poder también ofrecer muy buenos horarios a estudiantes que quieran compaginar sus estudios con trabajar en nuestro sector, por formar parte también de la familia Horeca, de la familia de la hostelería. Una tercera cosita que yo creo que es muy importante digitalizar bien son las ventas, el TPV. Esas cajas registradoras de pam, 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 y tico al 1, y tico al 2, y hago una X al mediodía y una Z cuando cierro. Esto ya no, ni apuntar en un papel, ya no nos sirve. Tenemos que contar con un buen TPV, tenemos que contar con tener toda la información programada dentro y que podamos ir ticando y que estas dos herramientas, la primera de la que os hablaba, la gestión de la compra y la venta, las podamos unir y nos dé una foto clarísima de cuál es la rentabilidad de nuestro negocio, qué se está vendiendo más, qué tiene más margen, qué está tirando más, qué es lo que no se vende. Si lo hacemos así, tenemos un análisis científico del negocio que nos permite ir reorientando hacia un mejor revenue, hacia una mejor experiencia de clientes de una forma muy automática, muy profesional, con menos esfuerzo y sobre todo con muchísima más fiabilidad. Contestada la pregunta de la digitalización. Y en internet encontráis muchísimos. Si ponéis TPV digitales o ponéis almacén restaurante digital o ponéis gestión de turnos para restaurantes digital, vais a tener muchísimas opciones muy interesantes con las que podéis empezar a pensar, a analizar y a valorar si las queréis incorporar en vuestra metodología de trabajo. Otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que vuelvan los clientes cuando abramos? No dejar que se vayan. No dejar que se vayan. Mantenerlos. Los clientes no se han ido. Los clientes están en casa, confinados, como nosotros, pero están deseando que les hablemos. Están deseando recibir noticias nuestras, que nos interesemos. ¿No os ha pasado a vosotros que algunos de vuestros proveedores os han llamado para ver cómo estabais? Y os ha parecido fantástico. Y sabéis que cuando volvéis a abrir la puerta, ese proveedor va a tener prioridad, porque ha tenido ese gesto humano con vosotros. No sois únicamente un cliente, no sois un número al que se factura a final de mes una serie de consumos. No, sois personas que les importan, sois mucho más que clientes. Para nosotros, nuestros clientes, la comunidad de nuestros clientes tiene que ser también un grupo humano del que cuidemos. Al igual que los cuidamos cuando llegan al restaurante o llegan al bar, intentamos darles la mejor experiencia, los mejores productos, el mejor trato, la mejor sonrisa, ese abrazo que nosotros como nadie sabemos dar cuando alguien cruza el umbral de nuestro negocio, ¿verdad? Mantengamos ese espíritu, sigamos hablando con ellos, sigamos transmitiéndole nuestra necesidad de seguir en contacto. Si tenéis su teléfono, mandarles un WhatsApp. Si los conocéis por redes sociales, mandarles un mensaje por Messenger, por direct message en Twitter, no importa, contactar. No rompáis ese vínculo que tanto cuesta construir, no rompáis esa comunidad que tanto esfuerzo cuesta. Recordar que cuesta muchísimo conseguir un cliente y mucho más fidelizarlo, pero cuesta muy poquito perderlo. Que esta situación no sea un motivo para que perdáis a vuestros clientes. Seguir queriéndoles, seguir estando pendiente de ellos y seguir esperando a que volvamos a abrir y los podáis volver a recibir presencialmente. Pero no los dejéis ahora de lado, no los dejéis ahora de lado. Seguir dándoles ese amor, seguir manteniendo ese lazo invisible que nos une a los hosteleros y a los restauradores con todas nuestras comunidades de clientes. Vamos con otra pregunta.
¿Crees que la hostelería volverá a ser como antes del coronavirus? ¡Wow! Yo creo que todo va a cambiar y nada va a cambiar. Van a cambiar muchas cosas porque vamos a tener nuevas normativas. Hay una parte que se va a regular, probablemente los aforos, probablemente las distancias entre las personas, entre los comensales, probablemente la forma de manipular los alimentos, algunos procedimientos, probablemente también la forma de servirlos y tendremos que utilizar mascarillas, guantes, lo cual en nuestro sector es duro, ¿verdad? Cuando la sonrisa es una de nuestras mejores armas y vamos a tener que taparla. Pero vamos a aprender a sonreír con los ojos, ¿verdad? Vamos a aprender a sonreír con las manos, vamos a aprender a sonreír con nuestra postura, vamos a aprender a sonreír con nuestras palabras. No va a cambiar tantas cosas. Volveremos a salir, volveremos a consumir, volveremos a adorar, tomarnos unas buenas cañas bien tiradas en una terraza maravillosa, volveremos a querer disfrutar de un menú, volveremos a querer darnos el capricho de un espacio con alta gastronomía, volveremos a querer reunirnos y hacer congresos, por supuesto, nada será diferente, pero sí, todo habrá cambiado, porque tendremos que ajustarnos a una nueva realidad, a una realidad en la que la seguridad será definitiva y, por supuesto, una prioridad en el momento de elección de compra del cliente. La seguridad. Buscaremos seguridad y ese va a ser uno de los factores más importantes para que todo cambie, aunque nada deba cambiar. ¿Cómo será el futuro de las bodas en el próximo año? Espero que felices, como tienen que ser las bodas. Espero que sean muy felices, aunque tengamos que ser menos, aunque tengamos que alquilar espacios más grandes, aunque nos tengamos que romper la cabeza para ver cómo montamos esos aperitivos. Pero las bodas seguirán funcionando y deberemos de adaptar los espacios. El sector MICE, el sector de los congresos, de los eventos profesionales, este sector va a tener un impacto importante, por varios motivos. El primero porque es una industria que generalmente depende mucho del travel, sobre todo en el corporate, en la parte de los negocios. Todos aquellos que tenéis clientes corporativos en MICE, en congresos o en reuniones, sabéis que ellos necesitan trasladarse, que normalmente estas reuniones se organizan en un espacio donde vienen todo el grupo, se reúnen ahí. Al haber estas limitaciones de movilidad, sí es cierto que vamos a tener un impacto importante en este sector, pero lo recuperaremos. Volveremos a tener bodas. Las tendremos que tener bajo la nueva normativa, pero en mi opinión creo que después de un periodo de adaptación y sobre todo, cuando dispongamos de una vacuna y cuando nos sintamos más seguros, volveremos a tener exactamente las mismas celebraciones que hemos tenido hasta ahora. ¿Tendrá que usar mascarillas el personal de sala? ¿Cómo lo solucionaremos? Todo pinta a que sí, a que vamos a tener que utilizar mascarillas. ¿Cómo lo solucionamos? No tenemos que solucionar el uso de la mascarilla, lo que tenemos que solucionar es la forma como establecemos contacto con nuestros clientes. Lo que os comentaba antes, cambiar la sonrisa de los labios a los ojos, cambiar la sonrisa de los labios a las manos, cambiar la sonrisa de la boca con nuestras palabras, intentar que esa amabilidad salga por todos los poros del negocio, ¿no? Que ese cariño que muchas veces transmitimos únicamente con sonreír, lo podamos hacer con otras herramientas. Es un momento de reinventarnos, todo el sector, es un momento también de encontrar innovación en esto que os estaba diciendo, pensarlo, en aquella parte cuando os comentaba en las primeras preguntas ese matrix de eliminar, reducir, aumentar y crear. ¿Cómo vais a crear vuestra nueva sonrisa? ¿Va a ser con unas mascarillas divertidas? ¿Va a ser con unas mascarillas con vuestro logotipo? ¿Va a ser con unas mascarillas? No lo sé. Pensadlo vosotros. ¿Cómo le va a gustar a vuestro cliente que le sonriáis? ¿Cómo vais a innovar una nueva sonrisa? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se perderá la cercanía con el cliente si usamos mascarillas? Yo creo que
la respuesta anterior lleva implícita la respuesta a esta pregunta. Por supuesto que vamos a perder una cierta cercanía, es innegable, es innegable. Encontremos otras formas, reinventémonos, busquemos otras maneras de sonreír. No dejemos que la mascarilla no nos permita comunicarnos y no nos permita gozar de esa cercanía con nuestros clientes y con nuestros equipos, por supuesto. Vamos con alguna pregunta más y luego le doy un vistazo a ver si habéis puesto alguna pregunta también aquí en el chat del directo, que por cierto os agradezco muchísimo, 336 personas que nos estáis acompañando, y por supuesto a Bar Talent Lab, la iniciativa formativa de Coca-Cola European Partners Iberia, por permitirme pasar un ratito con vosotros y ponerme a vuestra disposición para poder aclarar alguna duda que tengáis, para poder aportaros lo poco que yo sé y daros pues alguna pista o un poquito de inspiración en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Otra pregunta que me hacéis: ¿se permitirán los food trucks como antes o ya no será posible el modelo? Volvemos a lo mismo, ¿cuál va a ser la normativa? Yo en principio creo que los food trucks pueden llegar a ser un elemento muy seguro. El food truck es un elemento cerrado, puede ser cerrado, puede tener una higiene y una seguridad muy controlada. Yo creo que tal vez el food truck puede volver y puede tener un buen momento a partir de ahora, porque precisamente cumple con una serie de requisitos que sí le pueden llevar al cliente a preferirnos. Lo que os decía, un food truck puede llegar a ser un entorno muy seguro para poder producir la comida, y además lo podemos ubicar en un espacio abierto donde podemos garantizar esa distancia social que en una primera fase vamos a tener que mantener. Por lo tanto, food trucks, veamos qué normativa sale, pero yo creo que le podemos dar un nuevo recorrido a ese modelo operativo de negocio. Otra pregunta: ¿cambiará la forma en que ordenamos la comida en sala? En vez de comanderos, ¿ve viable que se usen apps y códigos QR? Bueno, yo creo que no va a cambiar la forma en la que pedimos la comida, tal vez cambia la herramienta, ¿no? La herramienta que traslada la petición del cliente a la cocina, eso sí que puede cambiar, pero estamos viendo en los últimos años cómo también están evolucionando muchísimo esta serie de dispositivos, ¿verdad? Empezamos hace unos años con unos dispositivos con los cuales era casi imposible conectarse y que no terminaban de funcionar, y ahora vemos que casi todos los establecimientos confían en un sistema de comandas digitales porque es mucho más rápido, se limitan mucho los errores, se controla mucho más el pedido del cliente, la comanda del cliente, con lo cual yo no creo que el virus, que el COVID, que la situación actual sea un detonante para la utilización de comanderos digitales o de otras herramientas digitales para poder pedir nuestra comida o nuestras bebidas, sino que la propia industria ya hace tiempo que apuesta por este modelo de operativa en la sala. Otra pregunta: ¿cómo afrontaremos ahora la parte gastronómica en eventos donde se suelen preparar estaciones o buffets donde el consumo no está limitado ni asistido? Pues en una primera fase, como os decía, y debido a que vamos a tener que cumplir con una cierta distancia social, lo que sí nos vamos a encontrar es que todo este tipo de celebraciones van a tener que modificarse, vamos a tener que trabajar de otra forma. Yo conozco ya muchísimos diseñadores de interiores que están trabajando en soluciones para buffets que puedan garantizar esa mayor seguridad. Conozco empresas que se dedican al MICE o al catering que también están pensando cómo construir unos stands, esas estaciones, esos pequeños buffets temáticos, de una forma que puedan garantizar la seguridad del que trabaja, la persona que está manipulando y sirviendo los alimentos, o bien de aquellos clientes que quieren acceder a él. ¿Cómo va a funcionar? Sinceramente, vamos a esperar a que el ingenio de aquellos que diseñan estos elementos nos propongan soluciones. Lo que sí que recomendaría a estos ingenios
que son los que nos van a diseñar estas estaciones, estas soluciones, es que trabajen codo a codo con nuestro sector y también con gente de salud, con gente de la parte sanitaria, para que podamos tener unos modelos que nos funcionen, unos modelos que sean prácticos, que sean operativos y que también puedan ofrecer una muy buena experiencia de cliente, que en definitiva es lo que quieren generar estas pequeñas estaciones, ¿verdad? En una boda o en un banquete, este intercambio, este recorrido, estas diferentes experiencias gastronómicas temáticas. Última pregunta de las que hemos compilado y luego paso a ver si hay alguna en el chat. ¿Va a cambiar el delivery? ¿Crees que es una buena opción de negocio? El delivery es una buena opción si lo es. Bien, para poder valorar si el delivery va a ser una buena opción de negocio en tu negocio, en tu modelo operativo, yo recomendaría que validarais primero si vuestra oferta gastronómica puede viajar. No toda la comida puede viajar bien. Tal vez si queréis entrar dentro de delivery, lo que debéis hacer es repensar vuestra comida, repensar el producto, la oferta gastronómica y adaptarla a que pueda viajar mejor. Y con ello seleccionar unos envases que permitan que lleguen las mejores condiciones a vuestro cliente, que le genere también una buena experiencia. Por otro lado, debéis de validar también si la operativa del delivery no entorpece vuestra operativa de sala. Ya sabemos que en el momento en el que salgamos probablemente veremos la demanda de la propia sala, la veremos reducida, con lo cual vamos a tener más espacio, vamos a tener más posibilidades de poder producir para otra línea de servicio como puede ser la de delivery, ¿bien? Pero en una situación normal sí os pido que analicéis bien si podéis dar una buena experiencia a vuestro cliente con la comida, si viaja bien, si presenta bien, si genera una buena experiencia. Por el otro lado, si operativamente vuestra cocina, vuestro centro de producción es capaz de poder gestionar todos los pedidos y hacer felices tanto a los de la sala como a los que están en casa esperando el delivery. Y tercero, y muy importante, valorar también la parte económica. Debéis de pensar que cuando hagáis delivery vais a tener que contar con un partner, que va a ser un operador, que va a ser el rider, ¿no? Esa empresa, ese operador que va a distribuir vuestra comida, en el caso de que no lo hagáis vosotros por vuestros propios medios. En el caso de que lo hagáis por vuestros propios medios, también tiene un coste que hay que añadir a ese producto. Por lo tanto, podéis hacerlo operativamente, vuestra cocina viaja bien y es rentable para vuestro negocio. Estas son las 3 preguntas que yo me haría antes de tomar la decisión de iniciar una línea de negocio en delivery. Y voy a consultar aquí las preguntas que me habéis hecho. Me vais a permitir que os busque, porque estoy jugando un poco con trampa, encontrando aquí la página de Bartalen. Me voy a conectar desde fuera y voy a intentar leer las diferentes preguntas que me habéis hecho. Uy, no las veo porque me he conectado ahora. Os propongo una cosa. ¿Tenéis preguntas? ¿Me las podéis compartir y las voy leyendo aquí? Voy a repasar. Innovar con las tarifas mejor. Quizás una estrategia de Scrum. Bien, muy buena idea. Me estáis comentando. Vamos a ver si encuentro por aquí preguntas. Sois muchísimos los conectados. Se parece a las metodologías japonesas. Me dice Ponderosa Rum Cocktails. Supongo que hablas de Blue Ocean Strategy. No es japonesa, pero sí tiene un orden muy chulo, que por eso nos recuerda un poco a las cosas y a la configuración asiática, ¿verdad? Vamos. Dejarme encontrar más preguntas. Saludos, me mandáis muchos saludos, muchísimas gracias. Buenas tardes desde el Café Bar Montesa Lebrija. Muy buenas tardes, Lebrija. Ahí os veo. Y de la noticia de no abrir los hoteles hasta septiembre en Canarias o Valencia,
hasta marzo, ¿qué hacemos? ¡Wow! Es difícil, ¿eh? Es difícil cuando no puedes operar, porque claro, nos encontramos en que la mayoría de nuestros negocios tienen una parte de gasto fijo que acostumbra a ser, tiene mucho peso, la parte del alquiler que tengáis del local, y eso es algo que vais a tener que negociar, intentar negociar. En los meses en los que no tenéis actividad, sentaros con vuestro casero, sentaros con la persona que os alquila la propiedad donde realizáis vuestra actividad, intentar negociar con ellos un arreglo con el precio. Eso ya puede quitar una parte del peso en vuestra cuenta de explotación. Obviamente en muchos negocios vais a tener que tomar decisiones muy duras y si no se reemprenden las operaciones, pues prescindir de alguno de los miembros de vuestro equipo. Reinventaros, tal vez reinventaros, pero si no podemos abrir por normativa, eso también será difícil. Son preguntas para las cuales no tengo respuesta porque desafortunadamente hay una palabra que está encima de la mesa todo el rato y es incertidumbre. Saludos desde Puerto de la Cruz, Tenerife. Saludos, Canarias. Es difícil, incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a poder volver a reiniciar nuestras operaciones y no sabemos cómo vamos a poder reiniciarlas y en qué condiciones y qué normativas vamos a tener. Por lo tanto, viene un poco a lo que os decía al inicio, intentar proyectar escenarios de futuro donde visualizar diferentes opciones y no perdáis el miedo a liderar, a hacer cambios, a tomar decisiones. Si sois los propietarios o los managers, los gerentes de un negocio de hostelería, en este momento son muchas las decisiones que se ponen encima de la mesa y este tiempo que tenemos ahora nos va a ayudar a poder reflexionar y a poder priorizar cuáles son aquellos recursos que podemos mantener y cuáles son aquellos recursos que desafortunadamente vamos a tener que prescindir de ellos. Es algo tan duro como la realidad de los números de una cuenta de explotación, así de fríos y así de poco agradables son, pero al final un negocio es un negocio y hay algo muy claro que es una cuenta de explotación. Tienen que haber más ingresos que gastos. Y es ahí donde yo quiero que os concentréis, en el día de abrir, intentar que esa cuenta de explotación tenga más ingresos que gastos. ¿Cómo? Buscando nuevas formas, intentando trabajar el margen con esa parte de revenue que yo os decía, ¿verdad? Intentar hacer delivery, intentar ser proveedores de tienditas de alimentos de vuestro barrio, de vuestra ciudad, de vuestro entorno más cercano, intentar pensar en diferentes momentos de consumo que puedan ampliar la franja de productos que vosotros estáis vendiendo. Ese es mi consejo, pero no sabemos exactamente. Repito, incertidumbre es esa palabra que ponemos encima de la mesa en todas las conversaciones. Sigo leyendo vuestras preguntas y vuestros saludos desde Cantabria, desde Málaga también, desde todas partes. Saludos desde Córdoba. Bien, muchísimas gracias a todos. Rías Baixas también, Galicia, Córdoba, otra vez Córdoba, Sevilla, Gran Canaria, Donosti. Bueno, qué maravilla, estamos de todos los puntos de nuestro país. Fantástico, sigo buscando Costa Norte, Galicia, qué sitio tan bonito. Sigo viendo vuestros saludos, sigo leyendo cantidad de saludos que me vais mandando. Ahí os veo, perfecto. Y me voy a ir hacia abajo para recuperar las últimas preguntas que puedan haber en el chat. Vamos a ver si a partir de aquí os puedo leer un poquito más. Bien, aquí os leo. Perfecto, muchas gracias. Hay que innovar y cambiar entonces, pero con buena actitud por delante.
Es difícil, lo sé, pero hay que tener esa mentalidad para solucionar problemas. Luisa Navicor, le has dado, por supuesto. ¿Qué opinas de los acuerdos entre proveedores y clientes? Absolutamente necesarios, porque los proveedores son vuestros mejores partners, ¿sí? El proveedor tiene que trabajar conjuntamente con el hostelero y el hostelero tiene que trabajar conjuntamente con el proveedor, porque el uno sin el otro no se entienden. Eso no es una relación comercial, eso es un partnership. Los proveedores, nuestros partners, innovan para nosotros, nos dan productos para nosotros, nos ofrecen cosas que podemos incluir en nuestra carta, nos ayudan con nuevas soluciones, con nuevas gamas de productos. No podemos no contar con ellos. No son clientes, son partners, como os digo, ¿eh? Manuel me pregunta, ¿crees que ofertas de experiencias completas serán mejores que abrir libremente? Experiencias completas serán mejores que abrir libremente. Manuel, no entiendo exactamente a lo que te refieres. Tal vez te refieras en que a partir de ahora es importante construir toda una experiencia, abrir con una experiencia ya preparada. Sí, por supuesto, pero ten en cuenta, Manuel, que la experiencia tiene que responder a aquello que nos va a demandar nuestro cliente. Y como os decía antes, ahora va a venir muy impactado y motivado por ese miedo y esa necesidad de seguridad, con lo cual cualquier nueva experiencia que puedas proyectar, piensa que la seguridad debe de estar incorporada en ella. Vanessa me pregunta, ¿para un bar de tapas qué? Vanessa, ¿dónde está tu bar? ¿En una zona turística, en una zona residencial? ¿Dónde está tu bar? Piensa en tu microentorno. Vanessa, piensa en qué puedes hacer tú en ese momento por tu comunidad. Piensa mucho en cómo van a cambiar los hábitos. Piensa si tienes colegios cerca, oficinas cerca, si estás en una zona donde hay mucha gente mayor, si puedes ofrecerles otro tipo de producto que les pueda interesar en ese momento. Reinvéntate, Vanessa. Un bar de tapas también puede reinventarse, por supuesto. ¿Crees que los que disponemos de terraza partiremos con ventaja? Me pregunta Manu. Pues yo creo que en este momento las terrazas, como son espacios abiertos y te van a poder permitir establecer más distancia entre las personas, pues sí, creo que van a ser una ventaja competitiva el poder disponer de terraza en la apertura. En mi opinión, sí, os va a beneficiar. ¿Qué hacemos los negocios que viven de los extranjeros? José María me pregunta, pues José María, lo contestaba antes, intentar pivotar tu negocio, porque según todas las previsiones parece ser que no vamos a tener mucha afluencia de turismo este verano, desafortunadamente, en nuestro país, y que las zonas que están más dependientes del flujo turístico vais a tener que empezar a pensar y reinventaros hacia un consumo más doméstico. ¿A quién tienes a tu alrededor? ¿Qué tipo de establecimiento eres? ¿Puedes volver a enamorar a otro tipo de cliente? Os voy a avisar de una cosa. Los directos de Instagram te dan 1 hora de emisión y cuando ya falta poquito entra una cuenta atrás que nos pone muy nerviosos y esa cuenta atrás me está diciendo que me queda 1 minuto y 35, 34, 33, así que voy a intentar responder a las últimas preguntas. ¿Podrías aportar ideas para el tema nocturno? Espacios abiertos, absolutamente, espacios abiertos y mucha seguridad. ¿Sería conveniente reducir las cartas, menos oferta? No, no las reduzcas, optimízala, trabaja el margen de tus platos. No hace falta ni que la aumentes ni que la reduzcas, optimiza el margen de tus platos. Como volvemos con el ERTE, nos obligan a mantener el 100% de la plantilla 6 meses. Chef, gestor, se corta aquí la pregunta. ¿Qué figura y cómo puede aportar valor un proveedor? Porque va a estar siempre a tu lado, porque lo necesitas y te necesita y porque te va a ayudar a poder encontrar esos mejores márgenes con sus productos. ¿Habría que poner mamparas en las mesas? Veremos qué dice la regulación 4039. ¿Alguna idea para los proveedores? Sí. ¿Qué van a necesitar tus clientes? ¿En qué les puedes ayudar ahora? Ponlo en el centro y piensa en qué les puedes ayudar.
Podrías aportarme ideas para cafetería, panadería. Lo mismo, tenéis que entender vuestro microentorno. ¿Aconsejas tener cartas si me van quedando pocos segundos de lunes a jueves con unos precios y el fin de semana con otros? Sí, tu clientela es capaz de asumirlo, sí. Espero que hasta ahora todo lo que os he contestado os inspire, os sirva, os dé alguna idea de cómo poder afrontar, pensar en vuestro microentorno, pensar en vuestro cliente, jugar la carta del proveedor, analizar bien los espacios y sobre todo plantearos qué es aquello que vais a eliminar, a reducir, a aumentar y a crear para poder desembarcar en este nuevo orden, en esta nueva situación de la mejor manera posible. Veo que vais colgando preguntas y os vais uniendo. Muchísimas gracias por volver de nuevo y vamos a consultar. ¿Qué alternativas podemos hacer coctelerías y copas? Coctelerías y copas, depende. Habitualmente las coctelerías son espacios bastante pequeños. Ahí son bastante limitados. Bien, entonces bajar un poquito y echarle imaginación y valorar mucho la posibilidad de seguir con la actividad, con las normativas que hayan nuevas. Hay que ser muy honesto con el negocio de uno mismo y no caer en falsas ilusiones. Si tienes un bar muy pequeño, si no vas a tener terrazas, si no vas a tener espacio para mantener una cierta distancia social, va a ser complicado, va a ser difícil la apertura en una primera fase donde podemos tener restricciones importantes, sobre todo a nivel de espacio. Muchísimas gracias a todos por vuestras palabras bonitas. ¿Los balnearios se sabe cuándo van a reabrir? No tengo ni idea, pero los balnearios también son espacios donde hay mucho contacto humano y son espacios que yo creo que también van a necesitar una revisión de sus condiciones de seguridad sanitaria, de sus condiciones que generen esta tranquilidad de que es un espacio seguro para los balnearios. Aquí hay una pregunta que se repite mucho. ¿Qué pasa con los servicios buffet de desayunos? Os lo he comentado antes, los buffets tienen que cambiar porque son también un formato de servicio de comida en la que estamos muy juntos y casi tocamos la misma comida. Entonces yo sí creo que puede haber una transformación pero fijaros, es una transformación que ya nos ocurrió. ¿Os acordáis cuando en los bares de tapas no teníamos vitrinas refrigeradas? Y teníamos la mayonesa y teníamos los platos calientes y los fríos y lo teníamos en una vitrina que únicamente, bueno, esto ya fue en la segunda fase, cuando la podíamos cubrir. En una primera fase teníamos los platos delante, luego ya pudimos taparlos, nos obligamos a nosotros mismos a garantizar mayor seguridad y en una tercera fase incorporamos el frío para poder mantener esos alimentos en mejores condiciones. Eso es la evolución del mostrador del bar de tapas. Los buffets de hotel o los buffets de cualquier establecimiento que trabajéis con formato buffet, formato de servicio buffet, van a tener exactamente la misma evolución. Van a pasar a ser unos elementos que van a cumplir con muchísima más seguridad alimentaria, por supuesto, pero también de evitar que haya tanto contacto entre personas a la hora de servirnos. Grandes empresas que se dedican al diseño de equipamiento para hostelería están trabajando en ello y están pensando, ya tienen ahí a sus mentes creativas y a sus mentes prodigiosas pensando ya en cómo nos van a ofrecer soluciones para este tipo de servicio. ¿Nos podría dar certificados las mutuas de salud? Asador, lechazo, aranda. No lo sé. Esto es una información que tendrías que pedirle a la persona que lleva, a la persona de tu gestoría. Tener en cuenta que no todos sabemos de todos.
de todo. Yo llevo muchísimos años dentro de este sector, pero hay temas que no domino, como por ejemplo aspectos legales de los negocios, ¿no? Por eso yo cuando trabajo en una consultoría, pues lo hago rodeándome de un equipo de personas que sean especialistas. Si hay temas legales, un abogado. Si hay temas financieros, una persona que sea experta en contabilidad, en administración, en construcción financiera de un negocio, porque cada uno de nosotros tiene un expertise. Como sabéis, mis dos patas de expertise más importantes son la estrategia de negocio y las tendencias. De todo lo otro no os voy a dar muchísimos detalles porque como que no conozco la información real, no me gustaría para nada que mis palabras os llevaran a ninguna equivocación o malentendido. Por lo tanto, todo lo que es tema de ERTES, tema de mutuas, seguros, todo eso, acudir a los profesionales que os gestionan estos temas, que son los que estoy segura que os van a dar la mejor información, la más fiel, actualizada y sobre todo, conociendo vuestros negocios, van a ser los que mejor os van a poder asesorar. Acudir siempre a un profesional. Luna Park me dice, ¿cómo ves los restaurantes de playa, los restaurantes familiares? Pues exactamente igual que los otros. ¿Cuál es tu público? Si tienes un público que es un público local, si tenemos la oportunidad de poder abrir y poder hacer una temporada de verano más o menos correcta, estoy segura de que vas a tener también que trabajar el aforo. Ponte a pensar cuál va a ser tu oferta gastronómica para que con una venta inferior puedas generar unos márgenes de beneficio que no te impacten tanto en la cuenta de explotación. Piensa en productos más económicos y con ello no estoy diciendo que bajéis la calidad de vuestra comida ni de vuestra oferta. Sencillamente optar por un tipo de productos que tengan otro coste o optar por un tipo de preparaciones. A veces tenemos elaboraciones en los centros de producción, en las cocinas, que toman mucho tiempo. El tiempo es recurso, dinero, ¿no? A lo mejor debemos de pensar, por un lado, cómo puedo simplificar procesos en mi cocina que reduzcan el coste de producción y, por el otro lado, cuál es una nueva catálogo de ingredientes con el que puedo trabajar, que puedo hacer una oferta súper atractiva, pero a nivel de margen mucho más competitiva, siempre dando una buena experiencia al cliente, no subiendo, bajando precios al tuntún, siempre pensando con coherencia y siempre encontrando un motivo por el que hacemos las cosas. ¿Qué opinas del protocolo de servicio en mesa? ¿Menos invasivo, suficiente con mascarillas y guantes? Yo creo que en un primer momento, me lo pregunta Mónica, Moni, creo que en un primer momento vamos a ser muy cautos con todas las medidas, vamos a ser muy prudentes en la distancia, lo estamos viendo de cada día. Fijaros, cuando salimos al súper, ese momento que nos permitimos abandonar nuestro confinamiento y salimos al súper o vamos a la panadería, nos estamos dando cuenta de cómo nos respetamos los unos a los otros, cómo estamos manteniendo unas colas con una distancia muy prudente, ¿verdad? Nadie nos ha marcado exactamente cuántos centímetros, pero de forma intuitiva sabemos que tenemos que marcarnos una diferencia. En los restaurantes, cuando consumamos, va a ser exactamente lo mismo, ya no vamos a querer estar pegados a nadie, con lo cual vamos a tener que espaciar nuestra zona de servicio para que nuestros clientes se sientan más seguros y más a gusto. Y probablemente vamos a tener que utilizar pues equipos de protección individual como las mascarillas o los guantes, que espero que todas esas maravillosas empresas que tenemos también, fijaros la importancia de los proveedores, todas esas empresas que diseñan y producen uniformes para nuestro sector, también piensen en esos EPIs, esos equipos de protección individual para la gestión hostelera, y espero que también ellos, yo sé que hay muchos trabajando, ya nos puedan proporcionar unos equipos de protección que sean lo menos invasivos posibles. ¿Veis la importancia de los proveedores? Vamos con otra pregunta.
En el gobierno no confiaría yo mucho, nos dice Carmen de Valencia. ¿Turismo rural o costa? Previsión para lo del turismo nacional. Yo creo que, a ver, hay lugares de costa donde no tienen una gran dependencia del turismo como otros. Sobre todo diferenciemos aquel establecimiento que es muy dependiente del turismo, o aquel del turismo extranjero, que es el que va a tener más dificultad en poder venir, o aquel establecimiento que está en una zona turística, pero o bien que su cliente es un turismo nacional, o bien el porcentaje de turismo extranjero, del turismo que necesita viajar, no es tan alto. Son diferentes decisiones y diferentes negocios. Si tú ya tienes mucha base de turista nacional, doméstico, intenta estimular esa demanda. Si tú lo que tienes es mucha demanda de turismo internacional, intenta ver qué posibilidades tienes de pivotar tu negocio hacia el turismo nacional o hacia tu comunidad más cercana. Tabernas El Peleón de Sevilla, José María, muy buenas tardes. ¿Cómo nos adaptamos los negocios que vivimos de extranjero y con nuestro concepto de cocina clásica? Pues pivotando al nacional, intentando entender que igual tu comida clásica, que funcionaba muy bien con un cliente extranjero porque le proporcionaba una experiencia X, ahora la vas a tener que reinventar para una nueva clientela. ¿Cómo puedes convertir tu identidad gastronómica, que era atractiva, muy atractiva para clientes extranjeros, cómo la puedes volver muy, muy, muy atractiva para tus clientes más cercanos? Piensa que lo que buscan es diferente, que la percepción de calidad es diferente, que cómo entiende un turista extranjero la cocina española clásica a como la entendemos nosotros también es diferente. Cambia tu mentalidad, ponte en la piel de tu nuevo cliente y piensa qué es lo que te gustaría a ti, si fueras ese cliente, encontrar en tu restaurante. No qué es lo que a ti te gustaría servirle, no, sino qué es lo que a él le gustaría comer y cómo le gustaría vivir esa experiencia. Vamos a ver, ¿qué propones para los negocios que su rentabilidad depende de su afluencia de público, siendo sus aforos reducidos? Sí, trabajar por margen, revenue, no tienes otra, o sea, no puedes hacer otro, es bastante lógico, ¿no? Yo si ingreso menos dinero, pero no toco mis costes, voy a ganar menos dinero. Pero si yo facturo menos, pero soy capaz de ampliar mi margen de beneficios, ese impacto negativo no será tanto, ¿verdad? Con lo cual es aquí, en esta franja, donde yo creo que tenéis que apostar y tenéis que reflexionar en hacer ese ejercicio de menú engineering, de poder reflexionar sobre vuestra oferta gastronómica, el coste, precio-coste y precio-venta, y poder ver cómo reformuláis la oferta para poder ofrecer una oferta nueva o retocada que os permita trabajar con más margen. Es decir, que vendiendo menos no tengáis un impacto muy negativo en vuestro margen, en vuestra cuenta de explotación. Deberíamos, me dice Juan de la Cruz, ¿deberíamos los profesionales de la hostelería empezar a pensar fórmulas, ya que como las haga alguien que no tiene ni idea de lo que pasa en los locales, la llevamos clara? Juan, estoy completamente de acuerdo contigo, que se nos escuche. Nosotros sabemos cómo funciona un restaurante. Fijaros, yo hace muy poquito comentaba que es muy necesario que se cuente con nosotros, porque cualquier medida que se tome va a afectar en dos factores muy importantes para nosotros. Cualquier medida que se tome de seguridad sanitaria, ¿bien? O de regulación de espacios, ¿eh? En el fondo, al final es lo mismo. Las medidas post-COVID, ¿bien? Una de ellas es la experiencia. Si las medidas que vamos a tomar impactan mucho en la experiencia de cliente, mal. Si las medidas que vamos a tomar impactan mucho en la cuenta de resultados, mal. Con lo cual, deberíamos de ser capaces de influenciar para poder
tener unas medidas que ese impacto no sea tan brutal a nivel de experiencia o tan brutal a nivel de cuenta de resultados. Pues hemos estado un buen ratito hablando con vosotros. Siento no tener más tiempo para poder continuar respondiendo al montón de preguntas que estáis planteando y que encuentro fascinante. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Me podéis encontrar en cualquier red social. Agradecer, como no, una vez más a Bar Talent Lab, la iniciativa formativa de Coca-Cola Partners, European Partners Iberia, por la oportunidad de compartir un rato con vosotros y de ponerme a vuestra disposición. Ha sido un enorme placer el estar con vosotros esta tarde. Cuidaos mucho y quereos mucho. Muchísimas gracias. Hasta pronto.